tumba vacía está, Él ha resucitado, triunfando sobre la muerte y toda potestad. La tumba vacía está, Él ha resucitado, triunfando sobre la muerte y toda potestad. Esto tiene poder y usted tiene que declararlo. La tumba vacía está, Él ha resucitado. Aunque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y el pecado lo separó. Ahí fue la muerte espiritual de Jesús, cuando se separó, cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue una muerte espiritual, que es la separación. Pero cuando eso no fue un momento de comunión, momento de comunión fue aquellos que tuvieron aquellos hombres en la Biblia, mártires. Por ejemplo, el de Esteban, para que usted lo tenga más fresco, que mientras lo están apedreando y lo están matando, para ellos fue un momento de comunión con Dios. Porque mientras lo apedreaban y él estaba muriendo, dice que él vio los cielos abrirse y a Jesús a la diestra del Padre. Pero en este caso no fue un momento de comunión, fue un momento de separación por nuestros pecados. Y eso es lo que Jesús no quería. Por eso fue a orar 3 veces. Y se lo aplico esto a usted. Hay etapas de nuestra vida que, porque dice la Biblia que Jesús ahí sudó gotas espesas de sangre. Significa que hay etapas de nuestra vida que si no le metemos oración y si no la sudamos, no salimos. Dígame algo acá, no vamos a salir. Te dice: estoy pasando, siento que tengo que transicionar, tengo que salir. Y si no suda esa etapa, no sale. Jesús sudó, se fue 1, 2 y 3 a orar. Y al final dijo: soy libre de mis sentimientos, soy libre de mis emociones. Pero no podía, mire, porque no, en la primera, se lo pongo mal, en la primera fue libre de sus emociones, tal vez de sus sentimientos. En la segunda completó las 2 fases. Pero en la tercera dijo: necesito rendir la voluntad y que se haga como mi papá dijo y no como yo siento en el corazón. Porque si por él hubiera sido, él no muere por nosotros. Pero como el Padre, hay etapas en nuestra vida que hasta que no te rindas no hay cambio. Entonces nosotros hemos acostumbrado a liberarnos de emociones. ¿Cómo estás? Bien, me siento con paz. ¿Cómo estás? Ahora ya siento gozo. Sí, pero si no rendimos la voluntad, jamás experimentaremos lo que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará. Dile que está a su lado: la verdad. Nos vamos. Me perdí por usted. Eso es lo que hizo Jesús, lidiar con el pecado. Diga conmigo: fue un momento de separación. Porque cuando Jesús más necesitaba al Padre, es cuando el Padre no estaba. ¿No oye usted eso que pasa en la gente? Que cuando más lo necesita, la gente no siente: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es que hay una separación. Jesús oró por la fe. Hebreos, siguiente cita. Jesús oró por la fe. Mire pues, Jesús oró. Y aquí le voy a dar una revelación. Y por la fe recibió su resurrección antes de ir a la cruz. Eso está bueno. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Usted tiene que saber lo que hay profundo ahí. ¿Está acá o no? Jesús oró, y en esta oración por la fe recibió ¿qué? La resurrección antes de ir a la cruz. Y mire cómo la clamó con lágrimas al que lo podía librar. ¿A quién? Al Padre. Y las oraciones y el clamor de Jesús no fue cualquier clamor. Por eso la expresión, escucha esto acá, le podía librar de la muerte, se refiere a un movimiento. Diga conmigo: movimiento de adentro. ¿De dónde? De adentro. Porque es un clamor. Él está yendo a clamar a alguien que sí lo puede librar de la muerte. En otras palabras, le está diciendo: resucítame. Diga conmigo: es un movimiento de adentro.
O sea, a sacar de adentro de algo para salir de ahí. Ese es el clamor. O sea, Jesús no oró para ser librado de la muerte física. Si hubiese sido así, su oración no hubiese sido oída. ¿Sabe por qué su oración fue oída? Porque la oración y el clamor él decía: Padre, sácame. En otras palabras, Padre, resucítame, resucítame, resucítame. Y fue a clamarle a quien sí podía resucitarlo. Así que cuando Jesús fue a la cruz, Jesús ya había resucitado. Es más, se lo pongo más al pueblo. Míreme acá, Jesús ya había resucitado desde la eternidad. Cuando vino a la cruz, ya había pasado. Es más, usted ya había sido creado desde la eternidad. Usted solo vino a esta tierra a manifestar esa figurita que usted es hoy. ¿Está acá o no está acá? Pero usted existía desde la eternidad. Él oró para salir ¿de dónde? De adentro. ¿De adentro de dónde? De adentro de la muerte. Ese fue el clamor. Con lágrimas. ¿Te imaginas a mi Jesús de rodillas, clamando y llorando? Humanamente hablando. Hoy la gente decirle que se postre, ya no se postra. Es raro ver a alguien postrado llorando para que Dios lo saque de adentro. Mire, y le dice: sácame de adentro. Esto es diferente. Diga conmigo: Jesús dijo: Padre, la muerte tiene más derechos sobre mí, y el diablo y el infierno tienen más derecho por todos los pecados de la humanidad que cargo. Pero oró. Jesús le está diciendo: Padre, pero ahora vengo a ti a orar. Vengo a ti a clamar para que me libres y me saques de adentro de la muerte. Y dice la Biblia que fue oído, porque lo que él cargaba, él sabía, decía: aquí todos tienen derechos sobre mí. El diablo, la muerte, el infierno, todos. Pero él fue a clamar y le dijo: sácame de aquí. Con lágrimas. Y fue oído. Si él clama para no morir, el Padre no lo oye. Pero como él clamó para que él saliera o lo sacara de adentro, dice la Biblia que el Padre le escuchó la oración. Y el Padre le dijo: hijo, claro que yo te saco de ahí al tercer día. Yo sé que hoy el infierno y la muerte, el diablo, legalmente tienen autoridad sobre ti por el pecado. Pero ahora, está aquí conmigo, tú vas a quitarle las llaves de la muerte. Le vas a decir: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? El Padre lo resucitó al tercer día. Alguien me tiene que escuchar acá. Y desde ahí el diablo fue derrotado. Sus principados, sus potestades, la enfermedad, el dolor, todo fue vencido en la cruz del Calvario. Cristo Jesús al tercer día obtuvo la victoria. Alguien puede celebrar la victoria. ¿Cuál fue el grito que es cuando le dieron vinagre? Porque él dijo: tengo sed. Y los muchachos que estaban ahí dijo: tiene sed. Y corrió a agarrar una esponja y le dio vinagre. Cuando Jesús pega el grito y dijo: consumado es. En el original griego es el vocablo teleo, así, teleo, no de leer, sino teleo. En el griego, y significa pagado por completo. ¿Está listo? Este grito fue de victoria. ¿De qué? Dijo Jesús: es por completo. Diga conmigo: fue un grito de victoria. Diga conmigo: fue un grito de victoria. No de dolor, porque estaba muriendo. Fue de victoria. Y escuche la historia. En el Imperio Romano se traían gladiadores de diferentes naciones y los entrenaban para pelear. Entraban a la arena con su espada para pelear, y uno de ellos debía de morir. Y cuando el ganador le enterraba la última estocada a su contrincante vencido, gritaba: teleo, o sea, vencido, terminado. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario contra el diablo. Le dijo: estás vencido, la victoria es mía y la victoria es de la iglesia que va a creer en mí. Yo no sé si usted celebra,
pero tenemos una gran victoria sobre la enfermedad, sobre el diablo, sobre el pecado. Vamos, celebre, diga, algo grande va a pasar. Anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Siguiente versículo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando él dijo, mire, cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o la palabra esa, teleo, en griego, que significa consumado es, Jesús dio un grito ahí fuerte, dijo, todo está pagado. Porque, míreme acá, y el diablo dijo, gloria a Dios que lo matamos, lo logramos matar. Porque si el diablo hubiera sabido que Jesús muriendo lo derrota, no lo mata. Por eso yo siempre he creído esto en mi espíritu, que de los peores tiempos salen las mejores oportunidades. Porque de en medio de ese dolor, de tinieblas y lo que había, escuche bien, de ese peor tiempo, el diablo dijo, lo maté. Pero Jesús decía por dentro, pero no me está matando, está aquí conmigo. Yo le estoy salvando a una generación que va a creer en él. Venga conmigo, tenemos la victoria. La Biblia dice, cuando usted la lea, que el centurión que estaba debajo de la cruz, al ver que Jesús estaba en total control de su propia ejecución, se arrodilló diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Así dijo, ¿sí o no? Y la gente hoy en día dice, pobrecito Jesús, le dolían los clavos, por eso gritó. No, esa es una idea que la gente ha metido ahí. Pero ese grito no fue de dolor, fue un grito de victoria. Cuando Jesús dijo, consumado es, él dijo, tengo la victoria. Tengo la victoria sobre principados, potestades, sobre el cáncer, sobre el pecado, sobre el dolor. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, en Dios estoy completo, en Dios estoy pleno, en Dios estoy libre? Grite, grite, diga, en Dios estoy feliz. ¿Alguien puede dar un grito de victoria hoy? Ahí hay un grito de victoria. Número 2, el pecado y la muerte habían sido conquistados, pero todavía faltaba algo. Satanás tenía la llave del infierno y de la muerte, y Jesús bajó para recuperarla. ¿Te imaginas la batalla que va a haber? ¿Te imaginas? ¿Sí o no? Está muerto Jesús el tercer día. Jesús descendió dice la Biblia, al centro del planeta Tierra. El infierno se encuentra en el centro de la tierra. Ahí pone, hay un país que se llama Ecuador, que latino, no sé cómo es la cosa ahí. Pero míreme acá, al centro. Sí dice la Biblia. Escuche lo que le voy a decir acá. Allí, y Jesús va. Y te imaginas el diablo en el cielo. Yo me ponía a imaginar anoche, te imaginas al Padre y al Espíritu Santo extrañando a su Hijo. Y el diablo diciendo, lo vencí. Legalmente lo vencí porque el pecado está sobre él. Te imaginas en el cielo. ¿Sí o no? Te imaginas el Padre, porque Él es el Padre, el que tiene en el cielo todo. ¿Te imaginas? Y Jesús ahí. Y dice el Padre, porque imagínate, el diablo así es, acusa. Es el acusador de los hermanos. Y en el cielo estaba ahí, tengo legal, lo acabé, no se levanta. Es más, le pusieron hasta soldados tengo ahí. De ahí no se levanta Jesús. Pero ¿sabe qué sucedió? Te imaginas al Padre diciendo, Espíritu Santo, vaya por él y levántelo en lo más profundo de la tierra. Por eso, cuando el doctor le diga, le quedan 20 días para morir, te sáquele la lengua, dígale, usted sabe que la llave de la muerte la tiene el que murió por mí, la cruz del Calvario. Alguien está aquí. Cuando el diablo diga, te voy a matar, dile, tú no tienes llave de nada. Dile, el que tiene la llave de la muerte y la llave del infierno y de la muerte es Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre. Por eso en el cielo van a haber sorpresas. Hay predicadores que dicen, para el infierno va usted, como que ellos tuvieran la llave del infierno. Esa la tiene Cristo. Él decide a quién. Él decide. Se las quitó al diablo. ¿Por qué había un juicio en el cielo? ¿Te imaginas al diablo y todos sus demonios?
el Padre y el Espíritu Santo ahí, en la corte del cielo, porque es un juicio. Recuérdese que en el reino la guerra es legal. O sea, no puede haber una guerra, no, tiene que ser legal. Y por eso el Padre no se mete en ciertas cosas, porque sabe que es legal. El diablo puede ganar una batalla porque es legal. Como que usted no diezme y usted diga, pues, pero ¿por qué me asaltaron? Es que es legal. ¿Por qué el Padre no me cubrió? Es que es legal que el diablo nos haga ahí, porque hay una legalidad. Entonces en la corte del rey, eso es lo que existía. Diga conmigo, lo que existía en el cielo. Entonces imagínense, el diablo tiene las llaves de la muerte, las llaves de la vida, y Jesús está en el infierno. Y allá arriba, diga conmigo, había un juicio. ¿Qué había en el cielo? Entonces el diablo tenía las llaves, y allá en el cielo debería de decirse si Cristo era culpable de cualquier cosa, si se quedaba en el infierno o lo levantaban de ahí. Pero allá en el cielo se cerró el caso, y el Padre dijo: Jesucristo en la tierra. Y en este debate, Jesús no es culpable. Jesús está libre. Jesús no cometió ningún error. Jesús fue perfecto allá en la tierra. Ahí el diablo, y haber dicho el Padre: ¡pah! Caso cerrado. Espíritu Santo, vaya a levantar a mi hijo de lo más profundo de la tierra, porque hoy es el tercer día en lo que duró. ¿Alguien está aquí conmigo el juicio? Por eso dice la Biblia que el mismo espíritu, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que ahora opera en el corazón de nosotros. Este es el tiempo para que se levante gente libre, gente sana del corazón, porque si ese poder está operando en nosotros, no es para estar iguales, es para correr, es para subir nuestro estándar de vida en el espíritu. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Te imaginas eso? Suena el martillo y el Padre dice: no hay ninguna. Él pagó completo. Por tal, dijo el Padre, ordeno que todos los pecados que Él llevó en su cuerpo de toda la humanidad, dijo el Padre, ordeno que se queden en el infierno. ¿Te imaginas ese? Por eso es que míreme acá, la tierra tembló. Usted tenía que oír esto. Usted no está en cualquier reino. Tembló. El Espíritu Santo lo levantó, y es el mismo Espíritu que está en nosotros. Usted no cree que si el Espíritu del Padre, por eso que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y cuando Dios tiene misericordia, el Espíritu Santo va y lo redarguye. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convence de pecado, por eso le provoca una tristeza, pero no es para muerte, sino es para vida. El que se siente triste se tiene que arrepentir, porque en ese arrepentimiento hay cambio de vida, hay cambio de pensar, hay un giro de 180 grados. Por eso no force a nadie a que se entregue a Jesús. El problema en la iglesia es que ha estado forzando a la gente. Lo que tenemos que hacer es orar para que el Espíritu Santo lo redarguya. Cuando la gente pasa llorando, quebrado, es porque el Espíritu Santo les está haciendo sentir que a partir de ese día, a partir de ese momento, cambia su corazón. Aquí dice la Biblia que Jesús, por el Espíritu Santo, fue resucitado por la gloria del Padre al tercer día. Y oiga lo que le voy a decir: el Espíritu Santo siempre está donde hay guerra, mano. Donde hay guerra, el Espíritu Santo está presente. Diga conmigo, presente. Nunca está quieto. Por eso dice la Biblia que hubo un terremoto el día que Cristo resucitó. Y no solo resucitó Él, resucitaron los que estaban alrededor de Él. Pero donde hay guerra, ahí está el Espíritu Santo. Hay una debilidad en nosotros, ahí está el Espíritu Santo. Dice: ahí está, yo te quiero ser fuerte, pero le damos derecho. Y donde hay una guerra, hay derecho. Usted no puede hacer nada. ¿Y qué puede hacer? El Padre respeta eso. Por eso allá en el cielo en esa corte estaba gruesa la batalla. Imagina que Jesús hubiera cometido un pequeño error. Por eso dice que el rollo, Apocalipsis, dice que estaba el rollo de los 7 sellos, que no se podía ver ni por dentro ni por fuera. Y dice la Biblia que no había ninguno digno. Eso lo dice Juan. Lloraba Juan y decía: no hay ni Moisés, ni Abraham, que fue amigo, ni Juan, nadie que lo podía abrir. Pero un ángel dice a Juan: no llores, porque ahí viene el Cordero
el león de la tribu de Judá. Era el único, al cordero que fue inmolado. Se imagina ese silencio sepulcral en el cielo. El cordero se pone de pie, se dirige a la mano del Padre a traer ese libro que no había uno digno ni de mirarlo. Ese momento cuando, escuche bien, Jesús se acerca al Padre para tomarlo. No se sabía qué iba a pasar a la hora de tomarlo, o iba a tronar todo. Pero dice que Jesús va y lo toma. Y cuando todo el mundo sabe que Jesús lo toma y no pasa nada, agarran sus coronas y lo empiezan a adorar al que es digno de toda la gloria. Al Cordero sea la alabanza. Surge una alabanza en el Espíritu. Alguien puede alabar a su Salvador. Al Cordero, diga conmigo, al Cordero sea la gloria. Mira lo que dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? En la tierra. Allí se activó. Jesús murió como el último Adán, cubierto con todo su pecado. Pero el último Adán nunca se levantó de la tumba. El primer Adán diga conmigo, nunca se levantó. Jesús fue resucitado como un hombre nuevo, como el Señor del cielo. Por eso, una vez recibido el poder y la autoridad para desplazar a los principados y potestades que gobernaban los aires, Jesús, escúchenlo, se la da a los 120. Mientras Él ascendió al cielo para sentarse en el trono y gobernar y reinar. Efesios 1:22, siguiente cita. Mire lo que dice. Ahorita nos vamos, ahorita lo voy a Santa Cena y nos vamos. ¿Está listo? Vamos. Dice: y sometió todas las cosas. ¿Bajo qué? Bajo los pies, y lo dio por cabeza. Mire, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Y usted quién es? Entonces, ¿a dónde las puso? ¿Ah? ¿Debajo de las? No, pero tiene que entender eso. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué dice el siguiente versículo? Nosotros hemos dejado de caminar en el poder de la resurrección de Jesús, porque Él se los dio a los 120, ¿sí o no? Y hoy yo quiero impartirlo aquí. Escuche lo que le voy a decir acá. Escuche, esta es la palabra de todo el mensaje. Para que el poder de la resurrección sea una herencia en nosotros. Herencia. Por eso, míreme acá, Él nos dio herencia y se la dio a la iglesia y dijo: te meto al diablo y todas las cosas bajo la planta de tus pies. Así que donde usted le diga a un enfermo: sano, se sana. Donde usted le dice a un demonio: fuera, se tiene que ir. Es su herencia. Está aquí conmigo, es su herencia. Es legal lo que usted porta por dentro. Por eso yo no entiendo cómo hay gente que después de 15, 10 años de ser cristiano caminan como que si no estuviesen resucitados. Cada quien que carga la herencia del poder de la resurrección dentro de él, levanta su cara, camina como un resucitado en medio del desierto, en medio de cualquier problema. Llegó el tiempo a que no bajes tu cara. Camina como alguien que ha resucitado y camina en victoria. Mete todas las cosas bajo la planta de tus pies y empieza a gobernar. Diga conmigo, mire pues, nuestra iglesia, nuestro ministerio necesitan ¿qué? La revelación del poder de la resurrección para proclamar el reino con demostración de ese poder. Y número 2, recoger la cosecha. Si esto lo tomamos como herencia hoy, nuestra ciudad va a ser bendecida. Acá, nuestra ciudad va a ser bendecida. Nuestro país será bendecido. Recibimos ese poder de la resurrección, diga conmigo, por la ley de la herencia. ¿Qué es la herencia? Mire, pues la ley de la herencia es el canal por el medio del cual Jesús nos puede transferir todo lo que ganó en la cruz y en su resurrección. Por medio de la ley, por la ley de la herencia, estamos literalmente en Cristo, participando en todas las etapas de su sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección. Estábamos en sus lomos, tal como eso está bueno. No va a dar tiempo para explicar eso. Estábamos en sus lomos, tal como Leví estaba en los lomos de Abraham. Mire pues, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo
al que tenía las, ¿qué? Las promesas. Versículo siguiente. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Siguiente versículo. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando la gente no diezma, es porque la gente no ve o no cree o no quiere ver el testimonio de que Jesús está vivo. Cuando usted trae sus ofrendas al altar, aunque somos hombres mortales quienes ministramos sus recursos acá para que el reino avanza, pero aquí hay uno de que se da testimonio de que está vivo. La gente piensa que el pastor le da los diezmos. No, aquí hay uno que está pendiente de lo que tú le das, a tal punto que cuando no le da los diezmos, el mismo espíritu te empieza a redarguir por dentro y te sientes mal, te sientes pésimo, ya no disfrutas porque por dentro hay algo que te dice que tú no estás caminando en el poder de la resurrección. La única condición para vivir en esta vida de resurrección es hacer lo mismo que Jesús hizo: estar listo para morir todos los días al orgullo. ¿A qué? Al orgullo. 2, a la carne, a la independencia, a la autosuficiencia, a una vida egoísta. Debemos crucificar el yo. Algo va a pasar aquí. ¿Está listo o no está listo? Y mire la última cita. Póngame Juan 12:24. Y número 2, para recibir el poder de la resurrección, lo tenemos que hacer por fe. Diga conmigo: por fe. Jesús murió una vez y para siempre por el pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado, y a través de la ley de la herencia recibimos todos los beneficios que él obtuvo en la cruz del Calvario. Vea lo que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Mucho fruto. Siguiente pasaje, siguiente versículo. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿la qué? La guardará. Diga conmigo: la guardará. Y lo que le estoy diciendo es eso. Levante su mano, pelee contra usted mismo. Dígale al hombre viejo: te voy a crucificar ahorita. Dile, te voy a crucificar ahorita. Vamos. Lo que no quiero hacer, eso hago. Porque recibirlo de Dios tiene fuerza, tiene batalla. Recibir de Dios tiene resistencia. Pero en esta mañana el Espíritu de Dios va a transformar tu corazón y tu vida. Una mañana de resurrección. Vamos, levanta tu mano, empieza a adorarlo a Él. Se va a desatar una ola del poder de la resurrección que va a tocar tu vida, que va a tocar, va a traer los intercambios de la cruz a manifestarse. ¡Hey! Espíritu Santo, que levantaste a Cristo, ven y desciende hoy. Ven y desciende hoy. Ven y derrámate ahora sobre el corazón. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar